hoy. Hemos hecho un recorrido el día lunes de todo el sistema, una vista general del sistema COA y su proceso de biblioteca dentro de COA. El día de ayer hemos visto lo que tiene que ver con selección y adquisición, y hoy empezaremos el tema de procesamiento técnico bibliográfico, que es uno de los temas más sensibles y que de pronto crean un gran desgaste administrativo dentro de la biblioteca. Vamos a volver nuevamente a observar. Espero que sea esta, sí, aquí la tengo. Voy a compartir pantalla con ustedes. Creo que compartir la que no era. Muy bien. Están viendo en este momento una pantalla de gestión y desarrollo de colecciones. Aquí estamos observando nuevamente el proceso de biblioteca, lo que hemos trabajado hasta el momento. Hemos observado aquí 9 pasos que son lo que tiene que ver con gestión y desarrollo de colecciones. Ayer observamos pasos del 1 al 5. Y esto también para recordarles que no estamos trabajando esta capacitación basados en la parte funcional de COA exclusivamente, no en el botón ni en la función, sino estamos trabajando en el proceso de biblioteca. Y después de esto miramos cómo es que COA puede aportar a este proceso. Entonces, el día de hoy trabajaremos lo que tiene que ver con recibir una transferencia y catalogar, lo que es clasificar y asignar autoridades de materia, y finalmente hacer accesorios y terminado final. Posteriormente hacemos control de calidad y enviar a la biblioteca propietaria, a la que le corresponda en el caso de que existan más de unas sedes. Esto es en general el proceso. Entonces vamos a mirar ahora, perdón. Voy a buscar aquí la otra diapositiva. Bien. Nuestra materia prima es la información. A partir de la información que podemos recolectar de acuerdo a las necesidades de nuestros usuarios, vamos a construir nuestras colecciones. Esto es lo que vimos el día de ayer, la selección y adquisición. Hoy vamos a mirar esta información que se adquiere, cómo se procesa antes de ponerla a disposición de nuestra comunidad de usuarios. A eso le hemos llamado entonces procesamiento técnico bibliográfico. He tomado una definición que me pareció interesante, voy a leerla. Procesamiento técnico bibliográfico es el conjunto de operaciones que se realizan sobre cada documento que ingresa a la biblioteca con el fin de ponerlo a disposición de los lectores o nuestro grupo de usuarios. El proceso técnico consiste fundamentalmente en elaborar herramientas que permitan la identificación del documento posterior a su recuperación y el control del mismo cuando estén en circulación. Digamos, esto es como la definición general. Realmente, procesamiento técnico bibliográfico es la segunda parte de la cadena documental y se encarga de que lo que es la información adquirida pueda ser recuperada por nuestros usuarios. Básicamente eso es lo que hacemos. Para eso, entonces, vamos a trabajar lo que es la catalogación, la clasificación y la asignación de materias. Están viendo una imagen en este momento, un usuario buscando en nuestro catálogo bibliográfico, y sobre esto, pues una biblioteca que está en proceso de organización, es una biblioteca bien grande, y finalmente los pasillos de una estantería con ya los libros clasificados. Para llegar a esta segunda parte, ¿qué hay que hacer? Reconocer nuestras herramientas para poder trabajar este tipo de procesos. Tenemos las reglas de catalogación angloamericanas. Esta es la segunda edición del 2003. Y es un documento que nos permite identificar o reconocer la manera en que debemos describir un material. Por ejemplo, si tenemos un libro, sabemos que las reglas angloamericanas nos dicen que el título, el autor y la información general del documento no se toma de la tapa del libro, se toma de la portada.
Por ejemplo, también dice que las páginas se deben ingresar tal como están numeradas en el documento y no la cantidad de páginas exactas. Digamos, me refiero al conteo de páginas que haya, sino las que están numeradas en el pie de página o donde corresponda al documento. Cómo se ponen las páginas preliminares, también nos explica cómo ingresar autores, cómo ingresar un autor si es, por ejemplo, un presidente, si es una figura de la religioso, si es alguien militar, los apellidos, todo esto nos permite crear las reglas de catalogación angloamericanas. Nos dice cómo hacer esta descripción, de dónde tomar la información y cómo transcribirla, una forma normalizada de describir un documento. Y posteriormente llegan las RDA, que son prácticamente el reemplazo de las reglas de catalogación angloamericanas. Estas reglas de las RDA tienen más una filosofía de trabajo que está orientada al usuario. Usualmente nosotros teníamos antes una catalogación donde decía en imágenes, en el campo 300, subcampo B, dice imágenes B y N. Sabemos que significa imágenes en blanco y negro, pero eso es una cuestión que conoce perfectamente un catalogador o alguien que sabe de bibliotecas, no un usuario. Algunas col, algunas páginas, imágenes en color, son abreviaturas que la CRDA propone no utilizar. Entonces propone usar la palabra completa. Esta, por ejemplo, es una de las aplicaciones o las recomendaciones que las RDA hacen sobre la catalogación de los recursos. El propósito de las RDA, finalmente, es entregar una información que sea capaz de ser entendida por el usuario, no por el catalogador, que ese era un error de pronto que estábamos cometiendo a lo largo de la historia, catalogando para catalogadores, haciendo un catálogo que entendiéramos los catalogadores, y no un catálogo dispuesto a usuarios, y mucho menos un catálogo dispuesto a usuarios.net, o a los usuarios, digamos, contemporáneos, que son, que tienen muchos dominios en tecnología, que manejan ya búsquedas diferentes, que Internet mismo ha manejado una serie de estructuras o metodologías de recuperación de información, a las cuales también entonces la biblioteca debe entender que debe evolucionar. Así que las RDA son unas nuevas normas de descripción y acceso a los recursos de la biblioteca y seguramente algunos están trabajando todavía con las reglas angloamericanas, pero muy posiblemente querrán considerar la evolución a las RDA, que como les digo, es el reemplazo de las angloamericanas y el propósito de estas RDA básicamente es crear una descripción destinada al usuario, no destinada al catalogador. Y a eso le llamamos catalogación. Entonces, ¿qué hacemos en la catalogación? Tomamos el libro, vamos a la portada, tomamos el título y lo escribimos en un registro, en un formato. Esta información es una transcripción prácticamente. Nosotros como catalogadores no estamos inventándonos nada ni creando ninguna información, digamos, que sea propia nuestra, aunque en algunas ocasiones lo permite, pero realmente es una información, una transcripción de información bajo unas normas específicas. A eso le llamamos catalogación. Después de la catalogación viene la parte de análisis. Y esta parte sí es en la cual el bibliotecólogo o el profesional de información, el que está haciendo el análisis, aporta un valor agregado al documento. Primero lo que hace es la clasificación, es decir, define un código o un lugar al cual pertenezca este documento de acuerdo a las áreas del conocimiento humano. Como ustedes saben, la ciencia ha evolucionado y asimismo el ser humano ha querido aprender o ha querido aprender a clasificar esta información, todo el conocimiento por grupos, por áreas diferentes. Aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo, tenemos el más conocido, el primero que aparece aquí, el sistema de clasificación decimal Dewey. Esta es la edición 23. Y este es un sistema de clasificación, como les digo, más popular. Seguramente para ustedes esto pues es el diario vivir en tema de clasificación. Es un sistema decimal que maneja básicamente 3 esquemas. Y después de esos 3 esquemas, de esos 3 grandes grupos de clasificación, entonces, que son subordinados,
como su nombre lo indica, de forma decimal. Sigue un punto y después viene pues una clasificación más específica. Este es el sistema de clasificación decimal Dewey. Otro sistema que manejamos es el de la National Library of Medicine, la clasificación NLM, que pues obviamente es una clasificación para bibliotecas médicas, y la clasificación de la LC, que es la de la Library of Congress. Como ustedes saben, la Library of Congress finalmente, a través de sus comités y todas sus agremiaciones de bibliotecas, es la que emana todo ese tipo de regulaciones, que son propuestas, no son obligaciones, pero son propuestas para quienes manejen bibliotecas. Tenemos ahora, aquí en la parte de abajo, pues cómo quedan los libros, ya después de que le asignamos esta clasificación, generalmente ponemos un rótulo en los libros con el sistema de clasificación y le hemos llamado entonces a esto un número topográfico. Y al decir topográfico nos estamos refiriendo a la ubicación geográfica del material dentro de la biblioteca. Así que este rótulo que ponemos no justamente se le llama una clasificación. La clasificación solamente es una parte de la asignatura topográfica. Esta asignatura topográfica está compuesta por varios elementos. Puede tener un prefijo, por ejemplo, en el caso de las tesis, en el caso del material de referencia, es más, en el caso de la literatura latinoamericana, por ejemplo. Puede tener diferentes elementos, se compone la asignatura topográfica. Entonces, después de este prefijo puede venir una clasificación, que es la que nos asignan las herramientas que le hemos dicho, el Dewey, NLM o la Library of Congress. Y después, lo que hemos llamado, por ejemplo, de la parte restante de la asignatura topográfica, que puede ser una denominación, una clave de autor. Inclusive podemos colocar el año, la edición. Cada biblioteca puede crear un esquema diferente para construir su asignatura topográfica. La clasificación es apenas una parte de esa construcción. Entonces, bien, esto es lo que sería la clasificación. Así como estos tres sistemas, hay muchos más, solo hemos puesto como algunos de los más reconocidos. Y finalmente, la asignación de los descriptores temáticos, que también es una labor intelectual, también es una labor de un profesional, y aquí hemos puesto tres de los tesauros, o tres de los descriptores que más se utilizan. En primer caso, pues están las LEM, que estas LEM son las listas de encabezamiento de materias para bibliotecas. Este es un caso de la LEM digital, que pues la LEM digital también son distribuidas por nuestra compañía, por ITEC. Y estas LEM son como las materias genéricas, como el tesauro genérico, que se deriva del tesauro de la Library of Congress. Es una especie de pues traducción adaptada también como a las necesidades locales. Entendamos también que los descriptores temáticos tienen que ver mucho con el interés temático de la institución. Entonces, por ejemplo, si en su biblioteca tienen un gran contenido, de sus colecciones tienen un gran contenido en el tema de la salud, entonces podrían ustedes querer utilizar el DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud. Este es un tesauro muy interesante, muy bien elaborado, con un muy buen mantenimiento y actualizado permanentemente. Ese son el DEX. Una de las grandes ventajas del DEX es que está en todos los idiomas, en portugués, en inglés, en español, y puede usted trabajar fácilmente esta búsqueda de autoridades. En medicina, que como saben, pues en medicina la asignación de materias es bien compleja y hay mucha normalización para este tema. La LEM digital, como he dicho, y el AgroVoc, que el AgroVoc también es utilizado para bibliotecas que tengan contenidos en agricultura, por ejemplo, o en alimentación. Todo lo que es agricultura utiliza AgroVoc, son tesauros técnicos muy específicos. Entonces, uno podría crear en COA, por ejemplo, la carga de estos tres tesauros o de alguno de ellos. Y en la parte de abajo estamos viendo, por ejemplo, una estructura temática. El término temático es acuicultura, es utilizado por acuacultura y sugiere unos términos adicionales: agricultura, cría de animales pequeños, acuicultura marina, y enfrente nos indica si es un encabezamiento genérico o es un encabezamiento específico. Realmente esto es una estructura temática, una estructura de tesauro. Va a permitirnos a nosotros o a los usuarios, va a permitirles navegar dentro de una estructura temática mucho más
pues normalizada, que es como lo que recomiendan siempre las metodologías de trabajo para hacer búsqueda y recuperación de información, es tener claros los términos y normalizar los términos de búsqueda. Por esto es muy interesante. Hasta la fecha, lamentablemente, todo el trabajo que se ha hecho a nivel de comités de autoridades para crear pues ese tipo de tesauros, ha sido un esfuerzo muy grande de las bibliotecas hacer investigación de materias. Es muy dispendioso, requiere mucho cuidado con este tipo de tesauros y lamentablemente no se ha visto el efecto mucho, más allá de que tengamos un diccionario de términos autorizados que podamos utilizar en nuestro catálogo bibliográfico. Los sistemas no han sido realmente muy efectivos en este tema y mucho menos de cara al usuario. Con COA vamos a ver cómo es que podemos sacarle provecho a todos sus descriptores y podemos utilizar todos los tesauros o todas las listas que nosotros necesitemos dentro del mismo sistema de COA. Este es básicamente la introducción. Vamos a regresar nuevamente a nuestra página. Voy a cerrar aquí el correo, esto no nos interesa. Vamos a regresar nuevamente a nuestra página de inicio del OPAC. Sabemos que hoy tenemos nuevos participantes. Hoy estamos con aquellos que son básicamente interesados o que ocupan roles en la biblioteca de procesamiento técnico y tenemos también aquellos que quieran enterarse de esta actividad. Ya hemos visto una pequeña introducción mientras estaban llegando los demás asistentes a esta jornada de capacitación. Entonces vamos a entrar en materia, ahora sí, en COA. Voy a compartir la pantalla. Bien, aquí está la pantalla. Este es el OPAC. Voy a duplicar para entrar al staff. Aquí está, simplemente 8080 para poder entrar al staff. Aquí está, ya estaba logueado. Bien. Esta es la interfaz administrativa y esta es la interfaz del OPAC. Seguramente muchas de las cosas que estoy presentando ya las he dicho ayer, ya pronto las han escuchado, pero como les digo, al haber asistentes nuevos, pues queremos como tratar de hacer de cuenta que empezamos el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué vamos a mirar dentro del módulo de catalogación y procesamiento técnico? Primero vamos a tener que revisar lo que es la parametrización. La parametrización de este módulo, vamos a empezar aquí en administración de COA, aunque esta actividad le corresponde un poco más a nuestro equipo de soporte técnico o a los administradores del sistema dentro de cada institución, vamos a mostrarlo para que ustedes comprendan en forma general cómo funciona COA dentro en este módulo. Lo primero que hacemos es definir servidores Z3950. Eso está en administración, parámetros adicionales. Servidores Z3950, voy a abrirlo. Aquí está, simplemente es una lista de servidores Z3950 y para aquellos que este término es nuevo, voy a explicar un poco qué significa este protocolo. Este es un protocolo para compartir registros bibliográficos. Es un protocolo que manejamos en general todas las bibliotecas. Aquí tengo una pregunta. Bien, mientras no se la pregunta voy a seguir explicando, entonces voy a quedar pendiente del cuestionamiento. Esos servidores se pueden agregar a su biblioteca. Ustedes, por ejemplo, están interesados en descargar registros de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Simplemente buscamos la conexión a ese servidor, lo agregamos a nuestro sistema y ya podemos empezar a descargar registros. Entonces, como se dan cuenta, una actividad es descargar y otra actividad también es entregar registros. Ustedes pueden publicar su servidor para que otras bibliotecas tomen sus registros y lo utilicen. Aquí la pregunta es si este módulo es administrado por nosotros, por ITEC, o si se encarga de esto la unidad de información. La biblioteca lo puede administrar. Para que la biblioteca pueda administrar y crear de forma autónoma estos servidores, debemos activarles el módulo administrativo a la biblioteca, a la institución. Para poderles activar este módulo, entonces debemos superar esta capacitación donde ustedes tengan dominio del manejo de este módulo e inmediatamente activamos el servicio. Si no, nos piden agregarlos y nosotros podemos agregarle los servidores que ustedes necesitan, si es lo que ustedes prefieren.
Vamos a hacer una búsqueda en Google, lista de servidores Z3950. Esto para que se den cuenta que es muy fácil buscar servidores. Entonces simplemente ustedes hacen las búsquedas, muchas bibliotecas o muchas agremiaciones publican los servidores. Aquí está el nombre del servidor, está el puerto, está la sintaxis, codificación de caracteres, que es justamente lo que nos va a pedir COA para agregar un nuevo servidor Z3950. Aquí vamos a decirle clic en nuevo servidor y él nos va a desplegar un formulario donde nos solicita la información del servicio. Esta información es justamente la que vamos a encontrar en Internet. La base de datos, la codificación, el puerto, algunos de los servicios. Aquí se... bien, sí, con OCLC. OCLC tiene este servicio y justamente es lo que les estaba tratando de explicar. Algunos servicios de protocolo Z3950 son gratis. Entonces, simplemente muchas bibliotecas, como igual que el caso de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, publican el servidor, nosotros nos conectamos y empezamos a descargar registros, tanto de autoridades como registros bibliográficos hacia nuestro software core. Otros proveedores o otros servidores requieren una autenticación, que es el caso de la OCLC, que es una suscripción realmente, y ustedes pueden agregar este servidor, simplemente OCLC les entrega a ustedes esta información y nosotros lo creamos, o ustedes, como les digo, lo creamos dentro de la lista de servidores. ¿De acuerdo? Está simplemente sencillo. Lo que pasa es que aquí va a pedirles ID del usuario y contraseña para la OCLC y podrían descargar registros bibliográficos y también de autoridades. Aquí está, yo sé que la OCLC tiene este servicio y tiene varias metodologías, inclusive, donde les entrega a ustedes un stand-alone o un aplicativo de escritorio para poder descargar los registros y van a tenerlos ustedes directamente para llevarlos al sistema. Ese es un paso adicional. Entonces no hay necesidad de tener este aplicativo, simplemente ustedes instalan o conectan, perdón, el servidor en COA y se ahorran este paso de tener que descargarlos, guardarlos en su escritorio, ir a COA y subirlos. Este paso se lo van a ahorrar haciendo la conexión directa en este servidor. ¿Cuáles tenemos en este momento? Pues tenemos Biblioteca Luis Ángel Arango, tenemos la Library of Congress y algo otras que pues hemos ido colocando. Es importante aclarar que a veces esos servidores no funcionan bien porque la información que entregan pues no está correcta, está vieja, entonces no se conecta. Entonces hay que hacer la conexión, probar que funciona sobre todo el tema de los caracteres latinos. Nosotros como latinos tenemos algunos problemas en temas de sistemas porque casi todo se desarrolla para software en inglés, entonces lo que son tildes, la ñ, pues todos esos caracteres no van a tener dificultades, pero se pueden resolver. Aquí cuando agregamos un nuevo servidor, nos pregunta la sintaxis y la codificación. Entonces son dos elementos con los que uno debe empezar a calibrar para asegurar que la descarga la haga con los caracteres correctos. Simplemente es un ajuste. Bien, entonces aquí está lo que les cuento, crear un servidor Z3950 y para qué nos sirve. Sirve para hacer descargas de registros bibliográficos y descargas de registros de autoridades. Y así como hacer descargas, también entregar descargas. Configuración de conjuntos OAI, que también es un protocolo que nos permite entregar información a otro sistema. Por ejemplo, un descubridor. Aquí está el caso de LDS, es un descubridor que ustedes conocen. Nosotros en el caso nuestro tenemos Summon. Y todos estos software nos van a pedir información. Generalmente, ¿qué hace, por ejemplo, un descubridor? Instalan su servidor, su caja de búsqueda, le piden a la biblioteca entregar todos sus registros. Entonces crean una carpeta y la biblioteca se compromete a depositar frecuentemente en esta carpeta información, o sea, su base de datos bibliográfica en formato MARC con existencias
y el proveedor se encarga de tomar esta carpeta, esta información y actualizar la información de servidor. Obviamente va a estar limitado a que ustedes entreguen permanentemente. Si ustedes, por ejemplo, entregan cada mes, van a tener que tener en cuenta que el descubridor tendrá un grado de desactualización de un mes, ya que no es sincrónica. Con los conjuntos OAI, ustedes pueden crear simplemente un conjunto que significa aquella parte de la colección que yo quiero que se recupere en el descubridor. Por ejemplo, solamente libros, revistas, bueno, solamente libros, y no quiero que recupere revistas, no quiero que recupere CDs, solamente libros. Entonces, ¿qué hago? Creo el conjunto OAIP, ese es OAIP-MH, aquí está, esto más es una actividad que le corresponde al administrador del sistema o a nosotros como proveedores, por eso lo voy a explicar de forma rápida, solo para que ustedes sepan que existe esta función. Se crea el conjunto, es decir, crear de esta colección, limitar qué documentos o qué parte de la colección irá a ser recuperada a través del descubridor. Esta información se le envía al proveedor, es una URL que nos entrega el sistema, se le entrega al proveedor y el proveedor simplemente conecta su sistema con COA prácticamente en línea. Si ustedes catalogan un libro, inmediatamente su descubridor va a reflejarlo, en vez de la otra metodología que es esperar un mes o el tiempo que se demore para poder actualizar la base de datos que ustedes han depositado al servicio de descubridor. Entonces, este es el conjunto OAI-PMH. Si ustedes tienen un descubridor o tienen algún servicio que utilice OAI-PMH, nos cuentan para poderles entregar esta URL con el conjunto OAI-PMH a su proveedor. O a ustedes para que lo gestionen con su proveedor. Regla de coincidencia de registro. Recuerden que todo eso que estamos viendo es parametrización, o sea que no se vayan a asustar porque esta tarea no va a ser una tarea del catalogador, va a ser una tarea más de la administración y del proveedor que se hace una vez o esporádicamente para hacer temas de configuración. La regla de coincidencia de registro aplica para el proceso de importación de registros en lote. Por ejemplo, ustedes quieren importar todos los registros de una base de datos de Ebrary. La quieren cargar al sistema, tienen digamos 500 documentos en formato MARC, lo quieren subir al sistema, pero ustedes necesitan confrontar esa información contra lo que ya está en la base de datos y por eso requiere una regla de coincidencia. Así es que si dentro de esos 500 registros viene un registro con un ISBN que ya existe en mi catálogo, entonces él toma una decisión, que eso ya lo miraremos adelante cuando hagamos el ejercicio de importaciones de registros. Entonces, en este caso, vamos a tener una regla de coincidencia, o varias. Por ejemplo, aquí tenemos una regla de coincidencia por ISBN y una regla de coincidencia por el biblionumber, por el número de registro. Que esto aplica, por ejemplo, cuando yo quiero hacer intervención de registros, yo descargo mi base de datos, la modifico por fuera del sistema y la vuelvo a importar, utilizando como regla de coincidencia el biblionumber, que es un concepto importante que ustedes lo deben tener en cuenta. Biblionumber es el número de identificación de un registro para COA, es un número que le asigna al sistema. Entonces, pues uno lo exporta y cuando lo vuelve a regresar a COA, él utiliza el biblionumber para poderlo sobreescribir. Esa es una tarea, digamos, que uno puede hacer en lote, en masa, que es bien delicada, pero pues digamos que se puede hacer. Asimismo, puedo crear nuevas reglas de coincidencia, por título, por autor, por mezcla de título y autor, bueno, por diferentes elementos, por código 001, o el identificador, digamos, un código de identificador interno que tenga cada registro. Esto ya es, depende de sus políticas y su proceso. Después de que hemos hecho reglas de coincidencia de registro, tenemos las fuentes de clasificación. Bien, aquí tenemos la posibilidad de crear todos los sistemas de clasificación que use mi biblioteca y definirle unas reglas de ordenación. Saben que hay sistemas de clasificación alfabéticos, alfanuméricos, entonces es necesario definir cómo va a ser la regla de ordenación de nuestro catálogo. Puede ser que uno observe un número de clasificación Dewey como un número, pero realmente si lo ordena como número es un error. Él debe ordenarlo como texto para que nos quede, digamos,
la secuencia correcta dentro de la ordenación. Aquí tenemos, por ejemplo, el sistema de clasificación decimal Dewey. Tenemos la clasificación de la Library of Congress. Tenemos otras que yo realmente no conozco. Y podemos agregar más. Si yo, por ejemplo, quiero hacer clasificación con las NLM o con el LASDEX, pues simplemente con el DEX simplemente los incorporo dentro de esta lista de sistemas de clasificación. Y pues eso no hay que hacerle ya nada más. Tipos de autoridad. Los tipos de autoridad, pues como ustedes saben, son los términos ya establecidos por la norma por las normas, que son los términos cronológicos, que para el caso nuestro son 148. Un nombre corporativo, que para el caso nuestro son 110. Fíjense que todas pertenecen al 100, porque esto obedece al MARC, pero el MARC para autoridades. Los que son de forma, 155, nombre geográfico, 151, de reunión, personal, temático y título uniforme. Esos son como los tipos de autoridad que se usarían según la norma. Aquí está la estructura MARC digamos, por ejemplo, estructura MARC de término temático. Aquí está. Se ingresa en un campo 150 y aquí al frente podemos modificar la estructura MARC. Vamos a ingresar. Y aquí voy a encontrar todas las etiquetas correspondientes al formato para autoridades. Recuerden que el formato MARC, aunque es la misma filosofía, tiene un formato definido para registros bibliográficos y un formato definido para autoridades. Ambos son de la Library of Congress. Entonces, no me voy a detener a explicarles en este momento cómo modificar esa estructura, ya que lo vamos a mirar cuando observemos los formatos para bibliográficos. Esto era solo para contarles los tipos de autoridad que están en el sistema COA. Tengo una pregunta, voy a mirar. Perfecto, me piden crear un nuevo tipo de autoridad. Claro que como les digo, esos tipos de autoridad ya están establecidos. Realmente yo no debería crear más tipos de autoridad, ¿sí? Sin embargo, yo podría hacerlo. Puedo duplicar esto y crear una autoridad local, o un término local, o una forma local. Si usted, por ejemplo, clasifican su colección para las facultades o tienen algún tipo de estructura de asignación de temas particular, pues se pueden agregar nuevos términos de autoridad, nuevos formatos de autoridad. Perdón. De autores locales. Pues, como les digo, esto es algo que habrá que revisar con cada una de las unidades de información. Aquí tenemos los términos de autoridad, digamos que están estipulados. Si quiero ingresar a una autoridad local, la puedo hacer también dentro de estos términos, porque esto no está limitándonos ni a las LEM ni a ningún tipo de autoridad. María del Carmen, es dentro de la creación de autoridades o de tema. Ah, sí, es justamente lo que, Giovanni, gracias. Porque yo puedo crear autoridades locales. Yo puedo crear, por ejemplo, el nombre de un profesor o el nombre de... Ah, bien, sí, creo que tenés razón, Giovanni, muchas gracias por la aclaración. Esto no es para crear autoridades en un registro de catalogación. Eso es parte de la parametrización. Ya miraremos adelante lo que es la catalogación como tal. Por eso les decía, no se preocupen realmente por todo lo que les estoy mostrando, si parece un poco enredado. Lo importante es que ustedes tengan una visión general de lo que el sistema puede hacer, ya que esta es una tarea que le corresponde más al administrador, al módulo administrativo. Bien. Si yo tengo una persona, una autoridad local, un término local, pues igual, si es temático, un término local temático, lo ingreso en una autoridad de un tipo temático. Si es una autoridad de nombre personal y es un profesor o alguien local, lo puedo crear, así no pertenezca a la LEM, así no pertenezca al Agroboc o a cualquier otro tesauro, no importa, puedo crearlos todos bajo estos mismos formatos.
Exactamente, sí. La pregunta es, estos asuntos que estoy explicando en este momento introductorio son de administración, pero ustedes, digamos, pueden saberlo. Bien, perfecto. Sí, sí tiene toda la razón y creo que lo que está pasando puede estar creando una confusión en los participantes. Entonces, vuelvo a aclarar, esta parte que estoy mostrando es de administración, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque si por ejemplo están catalogando y tienen un problema en catalogación, pueden también saber cuáles son los alcances del sistema, si es posible hacer una alternativa de trabajo. Entonces, simplemente esto es una parte de parametrización. Tipo de autoridad, que es la que acabamos de mirar, y ahora miremos lo que es hojas de trabajo bibliográfica marca. Es importante explicar esto a los asistentes para que también, como les digo, sepan qué se puede hacer con el sistema. Las hojas de trabajo MARC o plantillas son simplemente unas estructuras MARC que uno puede definir para que nos sirvan de guía, para poder catalogar determinados recursos. Así es que yo puedo crear uno para cartografía, una plantilla para libros, una plantilla para música, o simplemente tener una hoja de catalogación predeterminada. Esto no nos va a afectar a nosotros para nada el hecho de tenerla o no, solamente sirven como guías. Por ejemplo, vamos a mirar la estructura MAR para libros. La estructura MAR para libros, aquí está cada una de las etiquetas y yo puedo crear sobre esas etiquetas condiciones. Por ejemplo, que el campo 245 sea una etiqueta obligatoria. Entonces, marco la etiqueta como obligatoria, o que sea repetible, o que sea una etiqueta que tenga un campo controlado. Entonces, como ustedes dicen, para no enredarlos más, vamos a dejar hasta aquí lo que es la parte administrativa del módulo de catalogación. Y vamos a entrar en materia a catalogar. Bien, estamos nuevamente en la página principal del módulo administrativo y si se dan cuenta tenemos catalogación. Entonces aquí vamos a observar que hay dos formas de hacer la catalogación. Desde un registro en blanco, con una plantilla específica, digamos voy a hacer un libro, entonces voy a abrir aquí libro y él me va a traer la plantilla definida para libros. Aquí está, entonces para comenzar les voy a explicar cómo está configurado la estructura de catalogación. Seguramente voy a hablar de términos que ya muchos dominen, pero también sé que hay asistentes que quieren como que profundicemos en este tema, entonces vamos a ir un poco rápido a explicar la estructura MARC dentro de la catalogación. Esta plantilla, esta pantalla, va a ser la pantalla que ustedes verán con más frecuencia en la actividad de catalogación. Está distribuida de acuerdo a las agrupaciones del formato MARC. El formato MARC, como ustedes se dieron cuenta en nuestra presentación, simplemente tenemos las reglas angloamericanas, que es la que nos dice cómo ingresar el título, cómo ingresar un autor, cómo ingresar la fecha, es lo que nos dicen las reglas. Y aquí, en el formato MARC, nos dice en dónde ingresar y de qué manera. Es decir, el formato MARC no nos sirve para guiar la descripción, nos sirve para decir cómo consignar esta información en un formato que la máquina es capaz de interpretar. Por eso a veces cuando somos catalogadores uno le parece absurdo que en el campo 08 yo deba colocar la fecha de publicación y después no toque repetirla en el campo 160. Que nos toque colocar el idioma en los campos fijos y después nos toque volver a colocarlo en los campos de extensión variable. Eso tiene una razón de ser y es que la máquina o el software debe ser capaz de interpretar esta información para después presentarla a los usuarios, para poderla administrar, para poderla indexar, debe ser en un formato específico. Este es el formato MARC, que es el establecido para las bibliotecas y el que utiliza básicamente COBOL. Otros formatos, otros sistemas usan otro tipo de formatos. Han escuchado seguramente el formato Dublin Core, que es el que usan para sus repositorios, y es otra filosofía, ya que ese Dublin Core es más sencillo y está como orientado a un usuario que no es catalogador, que va a ser una carga de un documento y no es catalogador, es más un formulario. Este formato MAR es más complejo. Y entonces es lo que vamos a explicar. Tenemos en el formato MAR básicamente dos grupos. Un grupo, que son los campos de extensión fija,
aquí están, 00, 05, 06, 07, 08. Son campos de extensión fija, ya que la cantidad de caracteres es estricta. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el campo 08, que es el más común. Si yo quiero diligenciarlo, si se dan cuenta, yo al darle clic, él me autocompleta, pero pues es información predeterminada. Yo debo modificarla. En el campo 08, aquí está, tengo un asistente, igual que en todos los campos, tengo asistentes. Perdón, se me abrió uno que no quería. El campo 08 tiene el asistente, voy a darle clic al frente, voy a maximizar. No sé si ustedes lo puedan ver, voy a tratar de... creo que es este. Bien, ya deben estar viendo en este momento la pantalla para la creación de este campo 008. Si se dan cuenta, en la posición 1, la posición 2, la posición 3, que es la misma que se refleja aquí en esta pantalla a mano izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la fecha 1 va de la posición 07 a la posición 10. O sea, tiene 4 caracteres. Yo voy a colocar 2016. Aquí entonces ya creé, igual que esto, pues entonces también tengo otra opción para hacer, aquí está el uso de descripción con combos desplegables. Aquí está, por ejemplo, ilustraciones, es la posición 18, y es una letra. Voy a colocar aquí que tiene retratos. En la posición 19 también es ilustraciones, voy a colocar que tiene planos, por ejemplo. Y así consecutivamente con toda la información que el formato MAR nos exige para hacer la catalogación. El código de países, de idiomas, por ejemplo, es ENG para inglés. Pero yo puedo abrir aquí las listas completas de códigos si es que hace falta que yo las consulte. Después de que lo he completado, le digo OK. Bien, voy a regresar otra vez entonces al formulario de catalogación. Exactamente, es muy sencillo. Los campos de extensión fija siempre han sido para el catalogador, aún para el experto, algo muy engorroso. Yo, pues, no sé si ya a ustedes les he comentado, ya me han escuchado, yo soy bibliotecólogo. Una de mis experiencias laborales, pues, por mucho tiempo ha sido la catalogación. Me gusta la catalogación, pero aún así, sí es comprensible que el formato MAR tiende a ser algo muy acartonado y muy... Pero así debe ser. Realmente estamos hablando de información y debemos tener unas reglas para poder hacer ingresar esta información. Bien, aquí está 2016, si se dan cuenta ya lo hemos modificado, si ustedes ya son expertos, pueden hacerlo entonces directamente en este campo. Asimismo, con todos los campos de extensión fija. Entonces, este campo, vamos a ver cuántas posiciones tiene. Tiene 39 posiciones. El campo 08 tiene 39 posiciones. Aquí está. Entonces, aquí ya hablamos de la primera parte, que son campos de extensión fijas. Son muy importantes, aunque nunca se vean en el catálogo, aunque no los vean en los reportes, aunque no se vean en ninguna parte, la máquina utiliza esta información para hacer ciertas operaciones. Por ejemplo, para ciertos reportes, por ejemplo, para ordenar los registros en el catálogo. Si ustedes le piden ordenar por fecha de publicación, él utiliza la fecha del campo 008, ya que es una fecha normalizada. A diferencia del campo 260, subcampo C, en el que la fecha puede ir entre corchetes, puede ir en un rango de fecha, puede ir con interrogaciones, puede ir de muchas formas. Entonces, este tipo de fecha no nos sirve para hacer ordenación. La máquina utiliza la fecha del campo 008. Es por eso que a veces ustedes ordenan en su catálogo y primero aparece, digamos, de mayor a menor por fecha, y aparece primero año 2012, luego 2011, luego 2015, luego 2008, luego 2016. Por eso aparece en ese desorden, porque a veces la fecha de los campos fijos no coincide con la fecha de los campos variables. Entonces, aparentemente hay un error del sistema, pero hemos descubierto que la mayoría de veces tiene que ver con que la información de los campos fijos no coincide con la información de los campos variables. Bueno, y hablando de los campos variables, vamos a mirar ahora lo que son los campos de extensión variable. Como su nombre lo dice, lo indica, pues justamente yo puedo ingresar una cantidad de caracteres sin una limitación. Entonces, ahora miraremos cómo está estructurada cada una de las etiquetas. Una etiqueta
Está aquí como la etiqueta 020, que es para el número internacional estándar, para el libro. Bueno, ¿qué etiqueta recomendamos nosotros diligenciar en las bibliotecas? Esa es una pregunta, digamos, que tiene que ver más con las políticas, con las intenciones de la unidad de información. Particularmente, considero que es importante no hacer unos grandes registros muy sofisticados, con mucha información, cuando no tengo personal disponible para hacer un trabajo, digamos, muy profundo. Es mejor ser un poco más prudentes y llenar solamente aquellos campos obligatorios y que todos los registros lo contengan. Por eso vemos catálogos, a veces vemos catálogos, a veces vemos catálogos que tienen, por ejemplo, el campo 020 en algunos registros, en otros no, algunos tienen diligenciada una información, algo otros no, entonces no se crea una coordinación entre la catalogación. Es importante que si la política de catalogación dice que en el ISBN no van a ir guiones, aló. Sí, Gilberto, buenas tardes con Giovanni Cortés, ¿cómo va? Giovanni, hola, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Bien, es que ahí sí tengo un serio, o sea, creo que la recomendación es que todos diligenciemos ese campo 008 porque en algunas entidades no lo hacen y de tal Sí, forma cuando se va a hacer o sea, se hace la búsqueda de gran catálogo como usuario, por eso es que, como dice usted, las fechas me las está arrojando de menor a mayor, bueno, una infinidad de cosas que aparecen ahí. sí. Porque usualmente, como digo, este campo yo me he dado cuenta en otras instituciones que no lo están utilizando, el 008. Entonces, cuando yo voy al campo 260, si no estoy mal, eso realmente no me lo recupera en el momento de hacer una búsqueda. Es Exactamente. importante tener en cuenta de utilizar este campo 008 para todas las entidades, pensaría yo. Ya, Giovanni, yo creo que entonces le entendí mal la pregunta que me había hecho. Sí, lo que usted dice es muy cierto, Giovanni. El campos de extensión fija son muy importantes. De pronto, el campo 007 lo pueden omitir si ustedes quieren, ya que esos campos son para, por ejemplo, cuando un documento uno es un libro, otro también tiene un anexo que es un CD y un anexo que es no sé, un mapa. Entonces uno puede crear diferentes campos, depende del tipo de material. Pero lo que dice Giovanni es cierto, el campo 008 es fundamental y nos interesa mucho para que la máquina pueda hacer procesamiento de los registros. Lo interrumpo nuevamente, es que digamos en cada campo hay una X, un asterisco en rojo. Acá. Entonces, usualmente acá desde Fede Palma siempre diligenciamos esos que se ven como obligatorios, digámoslo así, no en el Sí. anterior, Gilberto, en el campo 008 o si quiere cierre esa pantalla. Y si se da cuenta, digamos, está el 008 que dice campo de control de longitud fija y hay un asterisco rojo. Esos son, digamos, Ujú. los campos obligatorios que pues, se sugiere siempre diligenciar. Lógicamente que si yo quiero enriquecer el registro, pues agrego el ISBN y todas las cosas que allí podrían, todos los campos que ahí podrían uno diligenciar, pero hacer énfasis, digamos, y lo hago desde la experiencia, es que siempre los que tengan ese asterisco rojo hay que diligenciarlo. Correcto. Aunque bueno, creo que aquí hay una confusión, Giovanni, porque, bien, sí, este asterisco de acá. Sí. Ese asterisco, gracias por el aporte, Giovanni, tiene una significación dentro del formato o dentro del formato ENCODA, esta plantilla. Quiere decir que es un campo obligatorio. Voy a hacer el ejercicio, voy a guardar no lo voy a llenar y lo voy a intentar guardar. Él no me permite guardar un registro si no está completo de acuerdo a las políticas. Exactamente, aquí tenemos biblioteca de posgrados, de biblioteca de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, yo aquí también les quiero hacer una recomendación, un paréntesis. Si estamos en la plataforma, es recomendable que ingresen su nombre y entre paréntesis la institución a la que pertenecen para que también los demás asistentes puedan, digamos, saber quiénes están en la presentación. Asimismo vamos compartiendo información, así como Giovanni nos está aportando, son aportes muy importantes. El caso que estamos viendo, el campo 08, si no lo hemos llenado, no me permite guardar el registro. Y como hemos visto en el capítulo anterior,
Esto se define en la plantilla de catalogación. Gilberto, sí, efectivamente, como dice Pox Biblioteca Ignacia, todos los campos son importantes, pero eso también va definido en las políticas de cada uno de los centros de documentación o bibliotecas. Exactamente, exactamente, Giovanni, muchas gracias. Y eso es cierto, es decir, cuando ustedes hacen su política, y esto puede crear muchas, digamos, confrontaciones, es decir, para mí, por ejemplo, puede ser importante el campo 504, incluye referencias bibliográficas e índices, pero cuando todos los registros modernos, todos los libros modernos, después de, digamos, del 90 y algo, todos los libros tienen referencias bibliográficas y todos los registros tienen índice. Entonces, todos los registros van a tener la misma nota. A algunas bibliotecas les parece algo innecesario, entonces simplemente no lo ponen. Si ustedes se dan cuenta, el 90% de los registros tienen esa nota, la 504, y es una nota casi que repetida en todos los registros. A algunas bibliotecas les parece innecesario y prefieren no utilizarla o usarla en ciertas situaciones. El caso, por ejemplo, de la etiqueta 250, que se refiere a la edición del documento. Hay quienes dicen, no, pero si es la primera edición, no la pongamos, tal como dice la norma. Otros dicen, no, si tiene primera edición, colocamos primera edición, o al menos el año. Entonces, esto son políticas de la biblioteca y cada una, digamos, puede definirlo, depende de sus usuarios, de su metodología. Otras, por ejemplo, dicen, no, para todos los documentos hagamos catalogación de nivel 2, o sea, una catalogación media con casi todos los datos, más o menos. Otras dicen, bueno, para catalogación 2, pero para documentos propios de la institución vamos a hacer una catalogación más profunda, con todos los autores, con más materias, con más clasificaciones, ya que le quieren dar relevancia a la documentación o a la producción intelectual de su institución, de su centro de documentación, de su universidad. Así que, ¿qué etiquetas utilizamos y qué etiquetas no? Esto es 100% algo que tiene que ir orientado a esas políticas de la institución. Bien, aquí nos dice, nos comparte Darío, sí, es muy, muy cierto. Exactamente, los comentarios que han hecho son muy acertados. Definir qué etiquetas utilizamos, cómo la utilizamos, cuáles no utilizaremos, depende mucho de sus usuarios, de su catálogo, del personal que tenga la biblioteca disponible para este tipo de análisis. Si yo tengo un gran equipo de profesionales para hacer catalogación, que tienen tiempo para hacerlo, pues yo podría aprovechar para hacer una catalogación nivel 3, o sea, con todos los autores, con muchas materias, con todos los sistemas de clasificación, con toda la profundización que queramos hacer en la descripción. Pero esto requiere entonces que el personal esté para poder hacer este tipo de análisis mucho más profundo. Así uno puede entonces crear registros más sencillos, registros más complejos. Vamos entonces a hacer un recorrido a través del formato para mirar todos los elementos que componen y cómo podemos ayudarnos en ese formato. Ya miramos campos de extensión fija, sí, campos de extensión fija. Ahora campos de extensión variable, después de la etiqueta 020 en adelante. Y miremos entonces el campo 020. No, perdón, vámonos a irnos a una más clásica, a la 245. Entonces estaría en la pestaña del 2. La 245, que es el título, lo podemos contraer y si le doy clic encima, pues se extiende. Aquí está el campo 245. Aquí tenemos una flecha, perdón, un signo de interrogación que al abrirlo, pues me va a llevar a la página del Congreso para explicarme cómo diligenciar el campo 245. Pues este es la página que ustedes ya conocen de la Biblioteca del Congreso para orientarse en esta clasificación. Si ustedes lo prefieren, podemos irnos, en vez de irnos a la página en inglés, vamos a podernos orientar a la página del MARC en español. Entonces esto es un tema que ustedes nos pueden pedir para que en vez de irse al de inglés, lo enviemos al de español. Aquí está, simplemente lo que hacemos con esta interrogación es irnos a una ayuda directamente de la Library of Congress. Aparece después los dos campos para los indicadores. Igual que le hemos hablado acerca de qué etiquetas son indispensables y qué etiquetas no, pues también eso va en políticas, un poco en las políticas. Sin embargo, el campo en la 245, vamos a mirar qué nos dice
la Library of Congress frente a este campo. Dice el título, propiamente dicho. El primer indicador, que es este que está acá, nos pregunta si el título es la entrada principal. Recuerden que uno debe definir la entrada principal, si va a ser el título o el autor. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo algo en el campo 100, o sea, algún campo en el campo 100, 110, 111, tengo algún dato, pues entonces aquí tendría que ir 1, diciendo que sí tenemos un autor y ese autor va a ser la entrada principal. La segunda pregunta que nos hace, según el formato MARC, son los caracteres que no alfabetizan, ¿sí? O sea que será un valor entre el 0 y el 9, igual que todos. Todos los indicadores son numéricos y solamente es un carácter, un número. La segunda pregunta me va a decir cuántos caracteres no alfabetizan. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un título. El sí de las niñas. En este caso, este es un artículo. Y tenemos el siguiente conteo. 1, 2 y 3 caracteres que pertenecen al artículo. Sin embargo, este caso no aplica, ya que aquí yo le pongo 0 en lugar de 3, porque esta palabra, este artículo es parte del título. ¿Sí? Cuando ustedes ordenen, el sí de las niñas debe aparecer por la letra E y no por la letra S. Otro ejemplo. La revolución industrial. En este caso, vuelvo a contar. Tenemos 3 caracteres que no alfabetizan. Ese título tiene que ser alfabetizado por la letra R. Entonces, estos 3, yo le pongo 3 caracteres que no alfabetizan. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer una búsqueda en mi catálogo y al ordenar por título, no me van a quedar agrupados todos los libros que empiecen por la, sino que van a empezar a ordenar por la letra R. Entonces, fíjense que cuando hacemos catalogación, muchos de los elementos de la catalogación influyen en la búsqueda, en la ordenación, en la recuperación de los documentos y son importantes. Estos indicadores parecen no importantes, pero sí lo son, sobre todo en el campo 245, que es el título. Si por ejemplo aquí dice las en vez de la, entonces ya ven 3 más el espacio, que es un carácter que no alfabetiza, serían 4 caracteres que no alfabetizan. Eso significan los indicadores. Básicamente nos están preguntando acerca del contenido que tenemos adelante en los respectivos subcampos. Entonces bien, ya tenemos lo que es la etiqueta y los 2 indicadores. Ahora miremos los subcampos. El subcampo A, el subcampo B, subcampo C, subcampo H, tal como lo indica el formato MARC. Si yo quiero ordenarlo, simplemente subo con la flechita que está acá. Entonces aquí yo puedo subir el subcampo B, la puedo ordenar. Si quiero reordenar los subcampos. Aquí están. Sin embargo, esta ordenación es más para presentación del formato, ya que al presentar esta información en el catálogo, en el OPAC, él ya tiene una forma precisa de ordenarlo, aunque usted lo haya colocado en desorden. Bien, entonces viene el título, viene la parte restante del título, que a veces uno piensa que se trata del subtítulo, pero aquí hablamos de la parte restante del título. Puede ser el título paralelo, que es cuando un libro viene en inglés y en español a lo largo de todo el documento, entonces puede ser un título paralelo. Así que el subcampo B de la 245 no justamente se refiere al subtítulo, sino a la parte restante del título. Y el subcampo C, la mención de responsabilidad, sabemos que esta mención de responsabilidad se ingresa tal como está en el libro, no se ingresa de forma normalizada, se ingresa tal como viene en la portada del documento. Y el medio, que esto lo utilizamos básicamente para materiales que no son de impresión de texto normal, para lo que es multimedia, para mapas, para explicar pues el tipo de soporte en que estamos teniendo la información. Este es la 245, entonces miremos ahora más, ¿qué más tiene este campo? Tiene título y al frente de título hay un asterisco en rojo. ¿Alguien levantó la mano? Magda, ¿te escuchamos? Ah, no, perdón, no es Magda. Aquí tenemos de la Biblioteca UAN de Bogotá Sur. Entonces, si quieres, abres el micrófono, te escuchamos.
Ah, bien, bien, gracias. Entonces, la cuestión es que yo no tenía micrófono en este lugar, entonces ya nos han explicado por el chat. Me pregunta frente a la puntuación, y aquí es importante entender para qué la máquina nos va a ayudar. Si ustedes, por ejemplo, saben que yo aquí tengo bueno, voy a hacerlo normalmente, yo pongo la revolución industrial, 2 puntos, y después de eso, pues ingreso entonces lo que es el subtítulo, no sé, mm, antecedentes, por ejemplo. Entonces, en este caso, hemos colocado los 2 puntos y sabemos que siempre, siempre, antes de la fecha va una coma, que siempre antes de la parte restante del título va unos 2 puntos, que siempre antes de la mención de responsabilidad va a ir un slash. Si siempre ocurre esto, es una tarea que le debe corresponder a la máquina y no al catalogador. En COA no hace falta colocar puntuación, no se pone puntuación, ni al principio ni al final de cada campo. Entonces aquí yo pongo directamente el título, pare de contar, y luego el subtítulo. Perfecto. Después, cuando usted hace una búsqueda en COA, en el catálogo, el sistema se encarga de poner la puntuación por sí mismo, pues ya que, como les digo, esto es una tarea mecánica. Aquí está. Entonces, él pone, por ejemplo, pero aquí el formato de la vista ISBD, que es la que tiene una puntuación estricta. Entonces, aquí él utiliza, por ejemplo, los 2 puntos, la punto y coma, como corresponde al despliegue de información. Entonces, fíjense que cuando hacen catalogación no es necesario poner puntuación. Bien, aquí ya hablamos de los campos, de los subcampos, y aquí aparece una opción de eliminar etiqueta. Entonces, para observar esta, vamos a ir a otra etiqueta que lo aplique. La 260, que es una etiqueta de uso frecuente. La 260, básicamente los campos A, B y C, que es la fecha de publicación, o sea, el pie de imprenta realmente. El subcampo A es el lugar de publicación, Bogotá. El editor, Magrao Gil. Y la fecha de publicación, 2016. Es la forma en que yo llenaría este campo. Y pare de contar. Aquí al frente, si ustedes se dan cuenta, al frente del campo y al frente del subcampo aparecen también unas herramientas. Si yo le doy clic acá, en el subcampo B, me permite clonar, duplicar la etiqueta. Y esto se refiere a que hay campos repetibles y campos no repetibles. El campo del título no es un campo repetible. El campo de la pieza de imprenta sí es un campo repetible. Lo vamos a determinar, lo vamos a saber por lo que está al frente. Este icono que es para repetir o crear otra etiqueta. Si la creé y no me interesa, como en este caso que la creé pero me equivoqué, le puedo decir en la otra, eliminar. Para eso utilizamos estos 2 iconos al frente del campo y del subcampo. Bien, vamos a ir otra vez para el campo, para la parte inicial, para la pestaña 020. Tengo una pregunta. En los cuadritos. No sé si se refiere a los... bien. En los otros indicadores. En ese, sí. Hola María del Carmen, bienvenida. Gracias Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Te refieres a estos 2 campos, los indicadores? Sí, señor. Bueno, listo. Todavía, entonces por eso abrí el micrófono. Perfecto, María del Carmen, muchísimas gracias por el aporte. Entonces vamos a hablar de esto. Gracias a usted. Listo, entonces aquí tenemos el campo 260. Honestamente, yo no tengo claro qué significan esos 2 indicadores, porque como les digo, yo fui catalogador hace mucho tiempo y esto es un tema que uno, cuando lo deja de hacer, pues empieza como a olvidar algunos elementos. Sin embargo, no es un problema, lo importante es que uno sepa la estructura del formato, sepa cómo utilizarlo y sepa dónde ir a investigar. Entonces aquí en este caso la 260, si yo no tengo claro qué va en este indicador y qué va en este indicador, yo voy a dar clic aquí en signo de interrogación e inmediatamente me va a llevar
a la página del Congreso para que me explique cómo llenar este campo. Yo creo que para el caso, digamos, de ustedes, podríamos dirigir esto al de español. Sería como lo más lógico, entonces vamos a trabajar sobre esto. Si ustedes quieren eso, entonces simplemente nos comentan. Queremos que el direccionamiento de la ayuda, vaya a una explicación en español. Por ahora, pues el ejercicio vamos a hacerlo en inglés. Aquí me dice el primer indicador y el segundo indicador. Secuencia de publicación estándar. Bueno, yo la verdad no sabría. Dice que el segundo no se usa, porque no siempre se usan. Por ejemplo, no quiere decir que yo siempre vayan en esos campos. Realmente hay muchos que no lo utilizan. Como ya he hecho en los aportes anteriores, los demás asistentes, todos los campos son importantes. Pero también las políticas de ustedes pueden definir si usarlos o no usarlos. Para este caso, aquí está la explicación. Exactamente, María Carmen tiene razón. No son realmente relevantes para el caso 260. Pero recuerden lo siguiente, cuando ustedes van a pertenecer a una biblioteca normalizada que utiliza formato MARC, que quizá a futuro tengan pretensión de pertenecer a una red de bibliotecas, uno de los mejores ejemplos de trabajo en redes pues son las bibliotecas. Entonces, en este caso, sí es importante tener claro que al compartir información, pues los que reciben esta información pues van a también recibir registros incompletos, pero pues eso digamos que es... aquí tengo procesos biblioteca, vamos a mirar qué nos han enviado. Bien, aquí nos enviaron el formato MAR en español, que es el que vamos a dirigir. Gracias por el aporte. Vamos a mirar bien el campo 260. Es virus. No, esta es la página del Congreso. Bien, aquí estamos en la 260. Bien, aquí está la etiqueta, vamos a buscarlo. Lo que pasa es que está en español, viene prácticamente casi todo el formato en PDF, pero no importa, es la misma forma. Aquí, editor intermedio, no sé si alguien de los asistentes tenga más claro el campo 260 en qué consiste. Dice primer indicador, secuencia de menciones de publicación. Y se deja en blanco cuando no se aplica, sin información disponible. Primer editor desconocido. O ponemos 2 cuando es un editor intermedio, o ponemos 3 cuando es un editor actual o el último editor. Y el segundo indicador, pues no es definido. Igual yo creo que también me quedó un poco, no me quedó muy claro. Pero bueno, ya como les digo, esto ya es más parte de comprender lo que es la catalogación, de entender este aspecto. Bien, aquí entonces está la explicación, nos han explicado de la Universidad de Nariño. Dice que ponemos 3 si es un solo editor, el que ha lanzado las anteriores ediciones del título. Y ponemos 2 si hay más de un editor. Entonces, supongo que es cuando una obra es producida por un editor y la siguiente edición la hace otro tipo de editorial, aunque sea, digamos, una nueva edición. Esto de catalogación a veces es un poco acartonado y requiere que una nueva edición en la que participa una editorial, aparte de la que usualmente ha sacado el título. Bien, entonces aquí está la explicación y es bien claro, dice que cuando una obra ha sido publicada por más de un editor, entonces utilizamos el número 2. Bien, María Carmen, finalmente fíjense que hay cosas que uno conoce, realmente desconocer esto pues no es un problema. Lo que sí nos gusta es que en este tipo de reuniones podemos también compartir información y aprender. Hoy aprendimos, por ejemplo, gracias a la UAN, cómo utilizar el primer indicador de la 260. Entonces dijimos, si es un solo, o sea que realmente muchas veces utilizamos ningún indicador, a menos que la obra haya sido publicada por más de un editor.
En ese caso aplicaría el indicador 2 y el indicador 3. Bien, esos temas a veces son cansones y requieren algo más de profundización a nivel de formato MARC porque, claro, es muy extenso y a veces usan términos que traducidos al español no son muy claros, ese tipo de formato. Pero bueno, en general, ya nos quedó entonces claro qué es este indicador y qué es este otro indicador y lo utilizamos. Viene el título, lo demás, y aquí ya entonces explicamos la estructura. Ahora miremos valores autorizados. En este caso pues no aplica. Vámonos a observar el campo 600, que es donde nosotros ingresamos las autoridades, las materias. Y aquí hay otra particularidad. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el campo 650, dice que es un término de materia. Voy a irme al subcampo A, que es donde yo ingreso el término, y me paro aquí. Yo puedo ingresar directamente el término. Y esto no es recomendable. Lo recomendable es que la biblioteca parametrice de modo que no sea posible ingresar términos aquí, sino que me obligue a consultar la base de datos de autoridades. Esto es un proceso que es importante para poder llegar a ese control. ¿Cómo hago la consulta de la base de autoridades para traer mi término? Aquí al frente, el subcampo A, también aparece un asistente. Voy a abrirlo. Bien, y entonces aparece un buscador en la base de autoridades. Voy a hacer la búsqueda que siempre hago, comienza con agua. Él me va autocompletando para recomendarme algunos términos que están ya en mi base de autoridades, por ejemplo, abastecimiento de agua, lo voy a seleccionar y le digo buscar. Bien, entonces aquí me trajo los términos, pero no hay ninguno, bueno, no importa. Trae toda la estructura de términos, es un término temático, ha sido usado por, véase además, y pues igual como miramos específico o genérico, dice que ha sido utilizado 0 veces. Ah, discúlpenme, voy a hacerlo otra vez porque la verdad es que no me fijé. ¿Ya se puede ver la pantalla de autoridades? Si alguien me puede confirmar. Perfecto, gracias. Es que esta plataforma me obliga a marcar las pantallas que estoy mostrando. Bien. Aquí entonces tengo en la búsqueda de autoridades, que es una ventana emergente que él me ha entregado. ¿Quiere que entre nuevamente? ¿Cómo se hace? Listo, bien. Ay, perdón, me sacó de todo. Aquí están viendo entonces el registro bibliográfico. Para ingresar una autoridad, para incorporarla en mi registro, una autoridad, voy a darle clic al frente en el asistente. Aquí está. Al darle clic, él me abre una ventana emergente. Voy a compartirla ahora. Listo. Ahora sí la pueden ver. Entonces aquí me presta un formulario de búsqueda. Está agua. Y él me autocompleta, pues basado en ese término, lo que más encuentre. Abastecimiento de agua, agua lluvias. Bueno, voy a elegir abastecimiento de agua. Dice que se congeló. No sé si ya la pueden ver, si alguien me confirma que ya la pueden ver. Sí. Porque parece que esta pantalla sí. Listo, gracias, doctora Marta. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente esta opción. Esto es muy importante que quede claro, entonces no importa, vamos a repetirlo sin ningún problema. Abastecimiento, entonces él me autocompleta. Abastecimiento de agua potable, voy a decir abastecimiento de agua y doy clic en buscar. Pues asimismo puedo hacer más límites en la búsqueda, ¿no? De hecho, muchas en sus tesauros tienen la etiqueta 670 o bueno, una etiqueta donde aparece el término en el idioma original, en inglés. Listo, entonces aquí estamos haciendo la consulta de autoridades. Ahora miramos cómo se incorpora, cómo se modifica o cómo se crea cuando no existe. Aquí está entonces el abastecimiento de agua con toda su estructura. Dice que no ha sido utilizada en ningún registro. Si este término ha sido utilizado en su base de datos de bibliográfica, pues aquí aparecería la cantidad de veces que ha sido utilizada.
Pensemos que me interesa. Entonces le digo elegir e inmediatamente él la incorpora en mi registro bibliográfico. Aquí voy a volver a compartir para que lo miren cómo quedó. Entonces, de una vez, aquí digo la consulta. Ah, bien, aquí pregunta qué materias están creadas ya en el sistema. En este caso, estamos haciendo una consulta y se han cargado en la base de datos de autoridades las autoridades LEM, que estas autoridades ustedes la van a tener, la mayoría de autoridades ya en su base de datos bibliográfica. Exactamente, es la misma operación, pero en lugar de irse a las LEM, hacer la consulta y devolverse a COA para pegarla, entonces ustedes hacen la consulta directamente en el sistema. Así como hemos ingresado las LEM, también podemos ingresar el AgroBoc, que es el caso, por ejemplo, como Fede Palma tiene cargado el AgroBoc, el caso de Augura, Ministerio de Agricultura, tienen cargado el AgroBoc, otras tienen cargadas el DEX, entonces, exactamente, Darío, muchas gracias. Así como tiene el Ministerio, pueden ingresar un tesauro, muchos tesauros. En el caso de Fede Palma, por ejemplo, tienen también cargado un tesauro local. Entonces, no importa, ustedes pueden cargar varios tesauros y todos son consultados a través de esta opción. Ahora miremos qué pasa cuando no está el término o cuando está mal. Yo voy a buscar aquí, por ejemplo, Torres Gemelas. Sí, entonces yo voy a buscar y no está las Torres Gemelas. Aunque esto es un término temático, yo no creo. Ah, bien, perdón, gracias por recordarme. Siempre abro y se me va. Bien, creo que ya está. Vamos a esperar un poquito hasta que se visualice. Yo creo que ya la pueden ver. Algunos elementos a tener en cuenta dentro de esta consulta. Primera, si estoy haciendo una incorporación en un campo 650, únicamente me va a recuperar términos temáticos. Si yo voy a hacer un tema de persona, o sea, un campo 600, únicamente me va a recuperar términos de personas. Por ejemplo, aquí dice tipo de autoridad, topic term. Esto lo hace porque yo abrí un campo 650. Y únicamente me va a recuperar temas, o sea, los que están en la base de datos de temas. Vamos a ir a... ¿Se pueden buscar los de la Library of Congress? ¿Cómo se buscan las LEM? Sí, digamos que todo esto depende de la cantidad de tesauros que ustedes tengan incorporados. Ustedes, por ejemplo, entiendo, tienen convenio con la OCLC, entonces simplemente vamos a traerlo desde una fuente externa. Si ya están cargadas. O sea, recupera todo lo que esté cargado. Ustedes pueden crearlos. Pero no se enreden porque ahorita vamos a mirar autoridades. ¿Cómo se cargan? Yo sé que esa es la duda que está en este momento. Si no tengo autoridades, ¿qué va a pasar? No se preocupen, ya lo vamos a mirar. Vamos a cerrar esta ventana para hacer un ejemplo con un registro que no sea temático, sino con un registro que sea de persona. Por ejemplo, aquí. Fíjense que en este caso aparece la opción 600, subcampo A. Voy a abrir el asistente. Eso es un campo 600, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al abrir un campo 600, subcampo A únicamente me va a buscar términos de personas. Aquí está, personal name. Yo voy a buscar aquí a Gilberto Henao. Y, demasiados. Gilberto Henao. Entonces, Gilberto Henao no existe en la base de datos de autoridades de personas. Bien, no hay nada. Ay. Creo que ya. Ah, bien. Sí. La pregunta es porque hablamos en inglés o en español los temas. No importa. Podríamos crearlos. O sea, no es obligatorio que todas estén en español o en inglés. Si ustedes tienen una sección en inglés y otra sección en español, no hay diferencia. Es exactamente igual. Estaba poniendo un ejemplo donde abrí en un campo 600. Abrí el asistente de autoridades. Entonces, fíjense, me trajo tipo de autoridad personal name, porque es un campo 600.
voy a buscar mi nombre, Gilberto Henao, y ocurre que no está en la base de datos de autoridades. Entonces no hay ningún problema, lo voy a crear. Aquí está la opción de crear nueva autoridad. Y aquí, pues entonces, voy a otra vez a compartir pantalla. Yo no sé si la están viendo, creo que sí. Están viendo en este momento agregar autoridad nombre personal. Listo. Entonces fíjense que esto es otra vez un formato marca. Gracias, Darío. Eso es otra vez un formato marca, pero eso es un formato marca para autoridades, que es diferente. Entonces aquí vamos a maximizar un poco esta ventana y todos los nombres, las entradas principales se ingresan en un campo del 100. Si yo voy a crear una autoridad, sí, exactamente. Yo hago las búsquedas, es decir, yo puede que hice la búsqueda mal, pero aquí voy a suponer que ya hice la búsqueda de mi nombre. Exactamente. Generalmente yo hago la búsqueda por apellido y luego por nombre. Pero digamos que yo busqué y no apareció. Esto es solamente para ponerle el ejemplo en el caso de que la autoridad que yo necesite pues no se encuentre. Entonces, ¿qué hago? La voy a crear. Sí, esto justamente es el control de autoridades. Bien, son las 3:57, son las 4. Y para poder refrescar un poco y para irnos a observar mejor el tema de autoridades, que yo sé que para ustedes es bien interesante, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dar un receso de 10, 15 minutos. Voy a recordarles a ustedes, aquí a través del chat, voy a enviarles a todos nuevamente el acceso, el sitio. Ahí está la URL del sitio del staff. El usuario, perdón. El usuario es webinar COA y la contraseña es COA. Bien, pueden entrar a este lugar que les he entregado, COA 10, usar este usuario y esta contraseña para poder hacer ejercicios en este tiempo de receso. Si quieren pueden tomarse un tinto y ahora regresamos para poder continuar con lo que tiene que ver con autoridades. Nos faltan muchas cosas, pienso que esta sesión de catalogación tendrá que tener una segunda parte, ya que son muchos elementos, y esto apenas es catalogación. Entonces, son las 3:58, prácticamente las 4, a las 4:15 nos encontramos nuevamente para poder continuar con lo que es control de autoridades. Bien, entonces, por ahora pues ya quedamos como en receso. Muchísimas gracias y quedamos a las 3:15, ¿no? Bien. Perfecto, doctora Marta, muchísimas gracias. Bien, hay unos que están apenas ingresando, entonces vamos a darles un poco de espacio, mientras tanto les voy a comentar. Evidentemente ese tema es bastante largo y parece que no alcanzamos a despejarlo todo hoy, porque apenas hemos visto una parte de lo que es el módulo de catalogación. Afortunadamente es de lo más importante, todo lo que es las plantillas, todo lo que es el formato, cómo está distribuida pues toda la plantilla, las condiciones de la catalogación y algo de la incorporación de autoridades dentro del registro. Vamos a tratar de redondear solo hasta este punto para no ir más allá, y la próxima semana vamos a hacer una sesión adicional para poder ver los demás elementos de la catalogación, todo lo que es búsqueda de autoridades, combinar registros, combinar autoridades, exportar registros, importar registros, hacer modificación global de ítems, crear analíticas, que son bastantes temas que no vamos a dejarlos a trabajarlos rápidamente, solo por, digamos, de despejar el tema. Entonces, por hoy vamos a mirar hasta esta parte, solamente vamos a hacer un recorderis de todo lo que ya se ha visto para, digamos, como hacer una vista global nuevamente.
Entonces, mientras siguen llegando nuestros compañeros, vamos a irnos para la página de inicio. Aquí está. En la página de inicio está el módulo de catalogación. Bien. El módulo de catalogación, yo puedo hacer la importación de un registro, creación de un registro nuevo en determinada plantilla, o puedo hacer la importación a través del protocolo Z3950. Para este caso, el protocolo también lo puedo importar hacia una plantilla determinada, entonces vamos a decir que lo descargue en la plantilla de libros. Y otra vez voy a compartir esta pantalla porque se perdió. Listo. Creo que ya la pueden ver, la siguiente pantalla, que es la pantalla del servidor Z3950 para la búsqueda de registros. Aquí yo puedo marcar en qué bibliotecas quiero buscar. En este caso, Biblioteca Luis Ángel Arango. Voy a hacer una búsqueda por título. Bibliotecas. Él empieza a buscar normal. Los tiempos de búsqueda y algunos elementos de lo que está aquí, pues obviamente tienen más que ver con las condiciones del catálogo donde estamos buscando. Entonces, más allá de cómo tiene que ver con que sea un catálogo pues que busque rápido. En este caso, ya nos ha traído la recuperación de registros, ha traído muchos, 348 páginas de registros. Entonces, vamos a mirar cualquiera de estos, uno que tenga ISBN, de pronto 13 errores fatales en que incurren los gerentes. Bueno, aunque yo busque por bibliotecas. ¿Cómo puedo saber? Voy a darle clic en cualquier parte de esta línea y aparece entonces un combo desplegable, un cuadro desplegable para ver la vista marca. Al darle clic, yo no sé si ustedes pueden verla. Ustedes pueden ver aquí, sí, ahí sí se puede ver el formato mark como aparecen todas las etiquetas. Gracias. En formato mark. También, si doy clic encima, puedo mirarlo, la vista previa, dice vista previa de tarjeta. Esto más bien es como ficha ISBN. Pues es la misma, pero pues un poco más sencilla la descripción. Bien, aquí también está mark, ficha, y si me interesa, pues la digo importar. Vamos a decirle importar. Al importarlo, entonces automáticamente él me llena pues mi formato de catalogación. Si se dan cuenta, ya todo está lleno. Aquí está el campo 100, que tiene un autor, tiene el campo 200. En este caso, pues que importamos hay que quitarle la puntuación porque otros sistemas sí usan puntuación. Bien, tran 86. Y solamente les quiero explicar ahora, además de lo que ya miramos, el campo 942. El campo 942 es un campo propio de COA. Que nos va a pedir una información como general. Entonces, el tipo de clasificación, el tipo de ítem principal, puede ser que un libro o un documento venga con anexos, o sea, es un libro y un CD y un mapa. Aquí yo voy a poner el ítem principal, que digamos puede ser un libro. La edición, si yo quiero colocar la edición, la asignatura, el prefijo de la asignatura, si es una referencia, si es una tesis, puedo colocarlo. No son obligatorios, también esto pues obviamente se ajusta como ustedes decidan hacerlo. Sin embargo, es muy importante y se van a dar cuenta por qué. Aquí dice que es un libro, tipo de ítem libro. Vámonos a ir a la página de búsqueda de COA. Vamos a buscar aquí en la búsqueda avanzada. Vamos a buscar, por ejemplo, una tesis. Vamos a ver si nos funciona. Fíjense, por ejemplo, que en las tesis, en el despliegue de resultados de las tesis, aparece el número topográfico y después aparece el campo 502, si no estoy mal, 502, que es la nota de tesis, ¿no? Dice que es una tesis, licenciado en Pedagogía Infantil, perdón, sí, 502, exactamente, de la Pontificia Universidad Javeriana, y me dice que puedo ir al texto completo. Pues todo esto ya es parte de la catalogación. Pero, si busco un libro, aparece diferente. Ya vamos a mirar cómo se despliega un libro.
Bien, aquí están los resultados de búsqueda. Dice número topográfico y libro de colección general. Para una revista podríamos, por ejemplo, decir que traiga la frecuencia. Para un mapa, que traiga la escala. Para un video, que traiga la duración. Entonces, este despliegue va por tipo de material. Y vámonos nuevamente para la plantilla de catalogación. Si yo digo que ese es un libro, va a tener un despliegue como un libro. Entonces, ese es uno de los efectos. Otro efecto es en reportes, ¿no? Cuando yo cuento mi colección, ¿cuántos CDs tengo? Yo lo que debo saber es cuántos CDs como ítem principal, ¿cierto? Cuando yo de mi biblioteca, ¿cuántos materiales son en CD? No me importan los anexos, me importan los principales. Así es que para temas estadísticos, para temas de despliegue, es importante llenar esta información. ¿Qué es bien importante? El tipo de ítem, básicamente. Los demás elementos, como la clasificación, como la edición, son opcionales y podemos definir colocarlos o no. Entonces, este es como el tema de la nota. María del Carmen, ¿me hablas de la 942? Hola, sí, de la 942 respecto a la que está en el 0. ¿Cuál es la En diferencia? el cual cero. Venga, yo abro una que esté en el 0. En el cero, aquí en los campos de los... Sí, exacto. En el 0, en el 84, 80 y... Sí, en el como tipo de 82, ítem. 84, El 082, perdón, sí señora. ¿cuál es la Ya, diferencia? de la clasificación. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, dice subcampo H, parte de la asignatura, voy a inventarme algo, 808 punto, no sé, esto. Eso sería un ejemplo ficticio de clasificación Dewey, de algo de literatura. Creo que eso es de retórica, no estoy seguro. Bueno, es la clasificación, pero en el cero, aquí donde me habla María del Carmen, tengo asignatura de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Voy aquí a colocar A345. No sé si exista, me estoy inventando esto. En el 074, número de momento de otra sistema de clasificación. La 082, la 086, puedo tener una 060. Es decir, yo puedo colocar todos los sistemas de clasificación en mi registro. ¿Sí me voy a entender? Si por ejemplo yo descargo este registro y se dan cuenta, me descargó ya el 082. Y yo puedo colocarle más clasificaciones por una u otra razón de mis políticas de biblioteca. Si yo quiero hacer un conteo por clasificaciones NLM, si quiero hacer un conteo por clasificaciones Dewey o por cualquier otro sistema, esta despliegue de los campos no me... dice que hay duplicidad de los campos 942 con 008 en campos fijos. Yo diría que ¿En no, qué con datos? este. Señora. Para mí, haría la duplicidad es con este. No, no, Exactamente. este. Aquí entonces ustedes van a tener la posibilidad de ingresar todos los sistemas de clasificación que quieran, o inclusive no ingresarlos. Pero aquí, en la campo 942, deben ingresar el que se define para la rotulación, el que va a ir en el ítem, digamos que la clasificación principal. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, este es un tema más de políticas y de manejo de cada biblioteca. Pero en este campo 942, subcampo H, va a ir solamente una de las clasificaciones, la que ustedes tengan como política de clasificación. Exactamente, este es un campo que no debe faltar, el campo de la 942, por lo que les digo, tiene efectos a futuro. Entonces, cuando nosotros hacemos reportes, decimos, ay, mire, quiero un reporte que me cuente toda la colección por áreas del conocimiento. Quiero un reporte que me diga cuántos son CDs, cuántos tienen tantas páginas, cuánto mide mi colección, cuánto mide... Porque, por ejemplo, en experiencias pasadas hemos podido saber cuántos estantes necesita mi colección, haciendo la suma de las páginas que tiene mi biblioteca. Es una serie de ecuaciones. Podemos saber cuántos metros lineales tiene mi biblioteca. Es una aproximación a partir del campo 300, subcampo A, que es las páginas. Entonces, depende de cómo uno quiera sus reportes, también debe hacer ingreso de información, que son como coherentes. Bien, entonces, es el campo 942. Hasta aquí, digamos que vamos a trabajar el tema de la catalogación para no entrarlos un poco más. Ya lo que seguimos es guardar. Y él me dice, este registro está duplicado, este registro tiene
13 errores fatales. Sí, Giovanni, le escucho la pregunta. Pues, sí, claro, claro, Giovanni, le escuchamos. Es que me queda la duda, Gilberto, en los campos fijos 008, si usted lo despliega, da la opción del tipo de 008. material, ¿verdad? Y en la nueva 42 también define el tipo de material. Cuando se hace la recuperación, COA, ¿a cuál hace referencia? O sea, ¿cuál es el que de pronto, o sea, o son obligatorios diligenciar los dos? Ahí donde dice tipo de material, exacto. Eso, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tenemos un inconveniente, lo voy a hacer público, pero ahora no se den cuenta, digo yo. eh, si yo acá coloco libros, bueno, o le coloco que es un mapa o que le coloco que es un material mixto, siempre el catálogo me sale que es libro y eso es una gran dificultad que tenemos en este momento porque si yo allá en el 942, en el subcampo H, creo que le coloco, no, en el 942 le coloco que es un material multimedia o le coloco que es artículo, es un artículo. Acá siempre me aparece en el catálogo, independientemente de lo que le coloque, en el catálogo siempre me sale que es un libro. Entonces, de tal forma, hay usuarios que me lo llaman y nos dicen, oiga, pero es que es un CD y arribita veo que es un libro. Entonces, Ujú. este campo fijo, estos campos fijos en el catálogo los dejamos ocultos por lo pronto, mientras el no revisa eso, lógicamente. Sí, pues Giovanni, mire, este campo que está acá, el campo 008, tiene la primera pregunta para tipo de material. Pero fíjese que si yo cambio de libros, cambio a mapas, él me cambia también la distribución del resto de información. Me pregunta otras cosas. Tipo de material cartográfico, proyección, relieve, que no lo pregunta para títulos. Entonces, cuando usted se va a las reglas de la Biblioteca del Congreso a abrir el formato MARC, el campo 008 es diferente para libros y es diferente para revistas y es diferente para mapas. Así que realmente este tipo de material más lo que me va a hacer es definir el resto de campos para llenar. No tiene influencia en la presentación del catálogo. No, no va a intervenir. ¿De acuerdo, Giovanni? Creo que aquí se me cerró la ventana. Perfecto, Giovanni, gracias. Entonces, sí es cierto, cuando hacemos una catalogación decimos que hay redundancia de información en muchas partes, entonces sí hay que tener en cuenta cuáles campos son los que van a verse en el catálogo al público, que hay otros campos que son para la máquina, que hay otros campos que son, depende como el formato MARC lo indique, y pues entonces vamos a tener que llenar este registro. Bien, para este caso me dice que el título ya está duplicado, que ya existe, y que además hay 13 errores fatales. Cuando me dice que hay errores, entonces me muestra aquí el formato MARC para que yo pueda hacer la revisión y corregir o revisar. Puedo decirle que no, que lo guarde como nuevo, no importa, entonces que omita la advertencia que está duplicado. Y lo que sigue es la creación del ítem, que siempre el ítem va a estar creado de esta manera. Para COBA el ítem se crea en un campo 942, pero ustedes no van a ver ese número por ninguna parte, solamente está formulario. Bueno, aquí ya viene lo que es. Aquí sí, eso sí es bien particular por cada biblioteca, aquí cada una tiene su forma de crear ítems. La biblioteca, el código de barras, el sistema de clasificación, fíjense que exactamente. Entonces aquí también inclusive hay tipo de material. Es el subcampo Y, que es libro, tesis, pero fíjense qué es lo que les digo. Arriba en el 942 es el tipo de material principal, pero en los ítems va el tipo de material específico de cada ítem, porque puede ser un anexo que sea un libro, puede ser un anexo que sea un mapa. Entonces, aquí sí se diferencia el tipo de material de cada uno. Y creamos el ejemplar. Voy aquí a colocar aquí el código de barras, prueba 85, yo creo que ya existe. Y le decimos, aquí puedo agregar múltiples ítems o un solo ítem. Entonces voy a agregar solamente uno como para hacer la prueba. Ya aquí está creado el ejemplar. Y le digo, esperemos que termine de guardar.
Y bien, aquí está, no sé, creo que no tiene carátula este. Si tuviera carátula atrás de contenido enriquecido, la trae automáticamente. Generalmente el catalogador va a querer ver si le quedó bien, si tiene algún error, entonces puede venirse aquí a esta vista Mark y hacer la revisión. Aquí está el mismo formato Mark, pero pues solamente para verlo. O en la vista normal también. Ahí está cargando. Aquí está la información. Y si quiero ver cómo es que lo va a ver un usuario, porque finalmente, así como lo ve un usuario, no es igual como lo ve alguien en el staff. Aquí está, vista opaca, aquí está la vista Mark. Voy a verlo en la vista opaca. Él me abre otra ventana y me lleva al registro como lo vería el usuario. ¿Sí? Ahí está el documento. Bien, ahí está. Ahí está el documento en la vista del opaca. Importante que tengan en cuenta, si ustedes van a hacer un registro inmediatamente, quizá no lo van a poder encontrar en una búsqueda, sino pasados unos 10 minutos más o menos hasta que la base de datos indexe. Entonces, deben, digamos, tener paciencia tanto para la creación de autoridades como la indexación de la base de datos. Bueno, aquí terminamos nuestra jornada de capacitación del día de hoy. No quedó corto el tiempo, aunque empezamos digamos, puntuales. Voy a invitarlos a una siguiente jornada para la próxima semana, a esta misma hora, para poder revisar otros elementos de la catalogación como analíticas, inventarios, FRBR, combinar registros bibliográficos, combinar registros de autoridad, crear registros de autoridad, importar registros de autoridad, exportar registros, importar registros, hacer modificación global de registros o modificación global de ítems. Entonces, fíjense que queda una cantidad de elementos que sería imposible completarlos el día de hoy. Me dices, María del Carmen, si me dices los dos o en el grupo. Perfecto, listo, María. Entonces ya nos quedamos los dos y miramos entonces lo que vamos a mirar. Bien, entonces en este caso, pues les agradezco mucho por toda su participación. Esperaba haber completado, pero creo que era una tarea imposible por todo lo que hay que mirar. Queda pendiente, yo les envío la invitación para la próxima capacitación. Seguramente puede ser el lunes o martes de la próxima semana. Voy a enviarles de una vez para que puedan programar su tiempo. Juicioso. Aquí, perdóname aquí un segundo. Juicioso, dice que si podemos explicar todo de nuevo. Claro que sí. Lo que pasa es que no vamos a alcanzar a hacerlo hoy. La próxima semana vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos hoy. Sé que es un tema un poco denso, que puede tener temas que de pronto pueden ser un enredo, sobre todo por plataformas que nosotros son, digamos, diferentes. Pero entonces la idea sí que nos interesa es que quede perfectamente entendido pues todos los conceptos y las formas de hacer la catalogación, el procesamiento técnico bibliográfico en COA. Mañana vamos a trabajar servicios al usuario, vamos a mirar temas como crear usuarios, hacer préstamos, devoluciones, reservas y más elementos de lo que son servicios al usuario, y con eso terminamos nuestro ciclo de capacitaciones básico. La próxima semana, como les dije, haremos invitación para refuerzos en la jornada de la mañana para crear, digamos, dar la oportunidad a los que no han podido asistir por tema de jornadas, y también otras jornadas de refuerzo o para completar lo que faltó, como en el caso de la catalogación. Agradezco mucho su participación, espero que haya podido defenderles, haberles podido resolver algunas de sus preguntas y crearles otras preguntas nuevas. Recuerden, por favor, entrar al sitio de demo que les he entregado, hagan todas sus prácticas sin ninguna limitación. Y también, si ustedes quieren o sienten que hay un tema para reforzar, que quedó muy corto hoy, me pueden comentar, me pueden escribir a través del chat o me mandan un correo para poder tenerlo en cuenta y profundizar en la siguiente jornada. ¿De acuerdo? Pues entonces, no siendo más, les agradezco muchísimo, un feliz resto de día y hasta la próxima.